Oigan, deli. Ahorita voy a agarrar. Me encantan esos chocolates de San Luis Potosí, pero no van a salir aquí porque no me patrocina nada. ¿Quieres que tus dulces salgan en el programa? Patrocíname. Buenos e informados días. Hoy es lunes 22 de septiembre. Bienvenidos a Semanalmente. Qué gusto estar una semana más con ustedes. Gracias por acompañarme, aunque les confieso que me siento como la más esquizofrénica porque en realidad estoy hablando nada más a una cámara. Yo sé que son muchos de ustedes, los agradezco. Tan sé que son muchos que cuando estuve en el concierto de Oasis empecé como a dimensionar la cantidad de personas que son las que me dan su confianza y preferencia viéndome todas las semanas y he de confesarles que me medio asusté. Así que de pronto ayuda saber que aquí atrás no hay necesariamente alguien y que le estoy hablando a la nada, pero en realidad no. Bueno, vayamos a la información porque vaya que en estas semanas muchos nos hemos quedado con el ojo mega cuadrado de dimensionar que por fin, después de mucho tiempo, al parecer las cosas están cambiando. Mal harían asumir que están al tanto de quién es Hernán Bermúdez Requena, así que ahí les va un mini repaso de este personaje para comprender la noticia de la semana pasada. Hernán Bermúdez Requena, él fue el exsecretario de Seguridad de Tabasco, nombrado en su momento por Adán Augusto López. Según las autoridades, Bermúdez Requena no solo fue funcionario, también encabezaba la organización criminal conocida como La Barredora, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Este tema tiene un contexto político sumamente importante, pues Tabasco es el estado del expresidente López Obrador, y quien nombra a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco fue Adán Augusto, quien aún es coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Eso se pone más interesante cuando quien destapa este tema es el actual gobernador de Tabasco, Javier May, que por cierto es de Morena. Javier May acusó públicamente a Bermúdez de encabezar la barredora y dijo que había negligencia o encubrimiento de parte de exfuncionarios, incluyendo al senador Adán Augusto López. Miren, cuando toda esta información sale a la luz, el Hernán Bermúdez dijo patitas pa' qué son y bolas. Ya se había pelado de México, estaba fugado de aquí y por supuesto que muchos considerábamos que estaría muy difícil dar con él por todas las implicaciones políticas que tiene su caso. Solo volvamos a dimensionar que el encargado de la seguridad del Estado era el que encabezaba un grupo delictivo. Habiendo dicho todo esto, el pasado viernes 12 de septiembre nos enteramos que Hernán Bermúdez había sido detenido en Paraguay. Resulta que había ingresado de manera irregular a Paraguay y que se refugió en las afueras de Asunción junto con su esposa, quien sí ingresó legalmente a Paraguay. Y aquí soy muy enfática con la esposa porque ella resultó clave para ubicarlo. Una vez que se dio a conocer la captura de Hernán, nos enteramos que Paraguay había solicitado a México documentación para abrir un proceso formal de extradición. Pero en cuestión de días el plan cambió. Paraguay, en coordinación con la Cancillería mexicana, optaron por la vía de la expulsión, lo que permitió entregar a Hernán de inmediato como migrante ilegal, evitando el trámite burocrático que podía alargarse por meses. Hernán Bermúdez fue trasladado directamente al Penal Federal de Máxima Seguridad en Almoloya, Estado de México, donde enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro por parte de la Fiscalía de Tabasco. Hasta ahora no se descarta que la Fiscalía General de la República abra procesos de mayor alcance por sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este caso ha sido interpretado como un mensaje político al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y vaya que ya van varios mensajes, tan solo recuerden lo que les platiqué la semana pasada de la red de Huachicol Fiscal, en donde rodaron cabezas del más alto nivel. También es una muestra de la rapidez con la que pueden desatorarse y desarrollarse temas cuando hay voluntad política. Sin duda, este caso seguirá desarrollándose y desnudando las conexiones entre el crimen organizado y figuras del círculo político. Justo esto explica por qué la detención de Hernán Bermúdez Requena puede convertirse en un caso de alto impacto, ya que no solo expone el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que podría abrir la puerta a indagar conexiones sumamente incómodas con exfuncionarios, operadores y políticos de alto nivel.
El pasado martes 15 de septiembre vivimos un momento histórico. Por primera vez una mujer encabezó la ceremonia del grito de independencia. En lo personal, he de confesarles que estaba no solo emocionada por el acto en sí, sino que me encontraba muy intrigada en la intervención que tendría la presidenta, pues un tipo de ritual en el que cada presidente va adaptando un sello propio. Y yo estaba bien intrigada en conocer que si los símbolos, qué iba a decir, cómo se iba a comportar. La intervención de la presidenta fue breve, protocolaria y llena de símbolos de género, de soberanía y de inclusión social. Desde su vestimenta hasta los gestos durante el recorrido al balcón presidencial, la presidenta dejó claras sus intenciones. Y es que todo esto es sumamente importante porque trae mensajes que de pronto es importante detenernos para desmenuzarlos y comprender un poco más allá qué es lo que todo esto nos quiere decir. Porque sí, hasta eso es política. La presidenta eligió una falda morada, que es un color asociado al feminismo. Aparte, se detuvo frente a un retrato de Leona Vicario, que es una de las pocas heroínas visibles en la narrativa histórica, y recibió la bandera nacional de manos de 8 cadetes mujeres. Yo les voy a confesar algo, yo en todo este momento lloré. Me emocionó demasiado, fue algo muy lindo y simbólico por presenciar. Ahora, el peso de lo simbólico se extendió más allá del balcón, pues durante la semana previa, la presidenta había anunciado que la ceremonia sería austera, sin invitados internacionales y que estaría acompañada únicamente de su gabinete. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de importante? Mucho. A lo mejor muchos de ustedes no saben, pero antes, tanto el 15 de septiembre como el 16 eran estos magnoeventos. Es más, tan solo basta con que ustedes empiecen a comparar cómo fue el grito del pasado lunes, hace una semana, con el grito, por ejemplo, del presidente Peña Nieto, por nombrarles alguno, porque eso también pasaba con Calderón, con Fox, etcétera. Pero antes eran estos magnoeventos en donde te invitaban, tú ibas vestido de gala, en palacios hacían unas cenas espectaculares y realmente desde la llegada del presidente López Obrador, este tipo de eventos cambiaron por completo. Dicho lo anterior, también es importante mencionar la difusión del video donde se muestra cómo mujeres militares bordaban a mano los detalles de la banda presidencial que la presidenta lució esa noche. Incluso adelantó un decreto para incluir en el calendario cívico a las heroínas anónimas de la patria, que son mujeres que en distintas etapas de la historia han tenido un papel relevante pero sumamente invisibilizado. Y es ahí donde considero que radica lo trascendental del grito, pues fue una reivindicación histórica, la de las mujeres que han sido borradas o reducidas a notas al pie en el retrato de la independencia. La observación de la presidenta da en el clavo. Generaciones de mexicanos crecieron escuchando únicamente el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, como la única mujer visible en el panteón de héroes patrios. Y yo sí he de decirles algo, yo sí crecí solamente escuchando a Josefa Ortiz de Domínguez. No me platicaron sobre ninguna otra mujer, que también he de mencionarles que me emocionó demasiado cuando en el grito le quitaban el de Domínguez, porque a mí siempre me ha hecho demasiado ruido que las mujeres tengamos esto de, no sé, el apellido del esposo en turno. Ahora, algo también importante que sepan de Josefa es que su papel se redujo al famoso taconazo con el que alertó a los insurgentes como si se tratara de un instante aislado y no de una vida entera de compromiso con la causa independentista. O sea, en realidad, Josefa Ortiz Telles Girón fue encarcelada, liberada y volvió a involucrarse en actividades insurgentes, sosteniendo su lucha incluso por encima de la de su esposo, el corregidor Miguel Domínguez. A esa narración mínima, la presidenta contrapuso otras figuras femeninas igualmente trascendentes. Es el caso de Gertrudis Bocanegra, originaria de Pátzcuaro. Ella fue hija de españoles, pero convencida de la causa insurgente. Se convirtió en mensajera de los rebeldes. Al descubrirla, la torturaron y fusilaron en la plaza pública sin que ella delatara a alguien. Este fue un acto de resistencia que la colocó como una de las mártires de la independencia y que poco hemos hablado de ella. Está también Leona Vicario, que no solo apoyó económicamente al movimiento, sino que también es considerada la primera periodista mexicana. Educada, ilustrada y con una red de contactos, puso su pluma, su patrimonio y su influencia al servicio de los insurgentes.
Reconocida como Benemérita Madre de la Patria, su nombre suele ser mencionado, pero su papel real fue mucho más amplio que el de una simple simpatizante. También por eso la presidenta recordó a Manuela Molina Medina, conocida popularmente como la Capitana y a veces nombrada como Manuela Medina. Ella, a diferencia de Gertrudis Bocanegra o Leona Vicario, era indígena, sin acceso a la educación formal y trabajadora doméstica. Al escuchar de la insurrección, decidió unirse a las filas de Morelos y fue reconocida oficialmente como capitana en Apatzingán. Lideró tropas, fue herida en batalla y pese a sus limitaciones sociales encarnó el arrojo de una mujer que tomó las armas en un momento en que lo impensable era que una mujer indígena pudiera comandar. Pero más allá de estas figuras con nombre y apellido, la presidenta insistió en rescatar a las heroínas anónimas, las mujeres que sostuvieron la vida cotidiana, protegieron a sus familias y contribuyeron desde lo invisible a sostener el tejido social mientras los hombres se lanzaban a la guerra. Reconocerlas significa, en sus palabras, ofrecer a las niñas de hoy un espejo en el cual mirarse, un lugar en la historia que tradicionalmente nos ha sido negado. Así, el grito de 2025 no fue solo la reproducción de un mito fundamental, sino también la oportunidad de marcar un parteaguas. La primera presidenta de México situó a las mujeres en el corazón de la historia nacional. Habló a los migrantes y reafirmó la soberanía como un eje de su gobierno. Fue un acto breve, pero cargado de una densidad política y simbólica que trasciende la tradición. Y ya que hablamos de actos, vaya discurso el que dio el almirante Raimundo Morales en el marco del tradicional desfile militar del 16 de septiembre. A ver, para esto, la verdad es que vi muy poca cobertura sobre el tema y por lo mismo lo traje hoy aquí, pero creo que es importante irnos por partes. Comenzando con quién es Raimundo Pedro Morales Ángeles. Él es el actual almirante secretario de Marina de México, o sea, el mero mero de la Marina. Y recordemos que, como les platiqué el episodio pasado, la Marina atraviesa un momento crítico al interior tras el escándalo del huachicol fiscal. Ahora sí, con esta información, escuchen esto. Durante el desfile militar, el almirante Morales Ángeles toma la palabra y nos deja a todos literalmente boquiabiertos con su mensaje, pues fue algo sumamente inesperado y por lo mismo muy sorpresivo. Aunque ustedes no lo crean, el almirante Morales reconoció públicamente los vínculos de altos mandos navales con la red de huachicol fiscal. Cito sus palabras, abro comillas. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Cierro comillas. Añadió que la institución decidió dar el golpe de timón por sí misma, llevando los casos irregulares ante la ley y la ciudadanía como parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El tono de su mensaje fue de autocrítica, pero también de reivindicación. Morales recalcó que no se trata de un ataque a la Armada, sino del cumplimiento de su deber histórico, y recordó que la Marina, desde su fundación en 1821, ha sido pieza clave en la consolidación de la independencia y la defensa de la soberanía mexicana, y que aparte de mantener la confianza ciudadana, exige actuar con transparencia y valentía. Lo acontecido en el desfile militar no pasó desapercibido porque colocó a la Marina en el centro de la conversación en un día donde el protagonismo institucional estaba pensado para la presidenta Claudia Sheinbaum, que sin mencionar que cerró los discursos con una nueva defensa de la soberanía nacional. Pero no solo eso, ese día también hubo un reflejo de ciertos equilibrios de poder. Esto porque llamó muchísimo la atención que Omar García Harfuch no estuviera durante el desfile. Ante esto, las fuentes del Poder Ejecutivo Federal señalaron que su exclusión obedeció a motivos de seguridad, dada su condición de sobreviviente de un atentado. Pero si hacemos una lectura más fina del asunto, pareciera que este fue un gesto para devolver protagonismo al ejército y a la Marina en un día clave. Bueno, que lo sepan. En los próximos días vamos a estar escuchando mucho sobre la propuesta de ley de amparo. Y de entrada decirles que este tema es algo complejo, como que siempre hablar de temas meramente de derecho, resulta algo difícil bajar estos términos como que muy acá, muy rimbombantes en
términos más prácticos y comprensibles, así que les confieso que este es mi mejor intento de lograrlo. Arranquemos con lo básico. ¿Qué es el amparo? El famosísimo amparo que escuchamos en múltiples ocasiones y que en días recientes lo hemos escuchado mucho más. Ahorita llegaremos a eso. A ver, primero, el amparo es un juicio de protección que existe en México desde el siglo XIX. Esto permite a cualquier persona defenderse de actos arbitrarios de la autoridad. O sea, en pocas palabras, es la válvula de escape contra abusos de poder, la herramienta que ha servido para frenar leyes inconstitucionales, también descongelar cuentas bancarias o detener obras públicas sin permisos. Ahora, dicho lo anterior, vayamos a la materia. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para redefinir cómo funciona este mecanismo. El argumento oficial es que se busca acabar con su uso abusivo y agilizar la justicia. El efecto real, según críticos, es que se busca reducir las suspensiones, que son esas órdenes judiciales que hoy pueden frenar actos de gobierno o medidas financieras. La propuesta reforma la ley de amparo, el Código Fiscal y hasta normas de justicia digital. Introduce plazos claros y más herramientas electrónicas para evitar juicios eternos, pero el corazón del tema está en las suspensiones. Se busca que las suspensiones no se otorguen automáticamente y que el juez pondere entre el derecho del ciudadano y el interés social. También se incluyen vetos explícitos, pues buscan eliminar las suspensiones para operar sin permisos, para detener a la unidad de inteligencia financiera, ni para descongelar cuentas bancarias ligadas al lavado de dinero. El gobierno respalda estos candados con números. Entre 2018 y 2025, más de 3,600 amparos intentaron revertir bloqueos de la UIF. 1,400 lograron liberar unos 27,000 millones de pesos. Esta iniciativa lo que busca es cerrar esa llave. En materia fiscal también hay tijera. Se eliminan defensas duplicadas contra créditos ya confirmados. Esto con el fin de evitar terceras vueltas que alargan litigios y retrasan la recaudación. Y en lo penal, tratándose de delitos con prisión preventiva, el amparo no serviría para suspender la medida. Múltiples críticos y expertos en la materia sostienen que esta propuesta erosiona la esencia del amparo, que es proteger a la persona frente al poder. Lo advierte el abogado Javier Martín Reyes al mencionar que sin suspensiones el amparo se vuelve una ficción. El exministro Javier Lainez alertó que preocupa un modelo que pone en el centro a la autoridad y no al ciudadano. En contraste, el oficialismo defiende que con estos cambios la justicia será más rápida, más digital y menos manipulable. El debate apenas arranca en el Senado y después va a pasar a la Cámara de Diputados. El gobierno prepara a figuras como Ernestina Godoy y Arturo Saldívar para defender la iniciativa. Y el desenlace marcará hasta dónde se mantiene o se recorta la última línea de defensa de los ciudadanos frente al poder público. Zorro para el tema que sigue, porque este tema, aparte de que me lo solicitaron mucho, hay como mucho rumor, ¿ok? Como que entre que se entiende, no se entiende qué pasó, qué no pasó, porque ya que hablamos de amparos, por supuesto que hablaremos del amparo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, resulta que la semana pasada estalló una controversia judicial y política con la presentación de un amparo inesperado. Si no saben qué es el amparo, ya acabamos de platicar del amparo, porque luego todo el mundo habla de se amparó, se amparó, se amparó. ¿Saben qué es el amparo? Bueno, ya saben, ya les di una introducción ahí. A ver, este amparo fue promovido electrónicamente a nombre de Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald. Y el amparo pedía blindar de una eventual orden de captura a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, que son los hijos del expresidente López Obrador. Pero no solamente a ellos, sino también a mandos navales y empresarios señalados en la red de huachicol fiscal que ha sacudido a la Marina. Aunque, hay que decirlo, no existe una orden de aprehensión pública contra los hermanos López Beltrán. La jueza María Citlalic Vizcaya Zamudio admitió la demanda y concedió suspensión de oficio y de plano, que es una medida que impide detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o incomunicaciones, y que incluso
ordena liberar de inmediato a los beneficiarios si son detenidos fuera de procedimiento. El expediente, que está marcado como amparo indirecto 2098-2025, fijó audiencias para septiembre y octubre. Pero, y aquí sí hay un gran pero, hay un detalle clave. Los hermanos López Beltrán no firmaron la solicitud, así que la jueza les dio 3 días para ratificar o rechazarla. Esta polémica crece cuando tanto Andrés como Gonzalo López Beltrán emitieron comunicados negando haber promovido el amparo y calificándolo de una operación malintencionada para vincularlos con el huachicol fiscal y desprestigiarlos políticamente. Que aquí nada más un mega paréntesis, pues hay mucha evidencia y muchísimos reportajes que han en efecto puesto en evidencia que han tenido algún tipo de participación indirecta en este tipo de maniobras, digámoslo así. Bueno, toda esta historia tiene un componente adicional de confusión cuando el propio abogado de apellido Rodríguez Smith McDonald, que por cierto muchos no saben, pero fue el abogado de Caro Quintero, pero bueno, dejando eso a un lado, él asegura que pues alguien usurpó su identidad y que él no había puesto el recurso. Este documento lo difundió en redes sociales el periodista Claudio Ochoa Huerta, en donde no solo mencionaba a los hijos de López Obrador, sino que también incluía a una docena de marinos y empresarios vinculados al contrabando de combustibles. Entre ellos se encuentra el contraalmirante Fernando Farías Laguna, Roberto Blanco Cantú, que se le apoda el señor de los buques, y otros nombres que han sido ligados a investigaciones previas. Este amparo toca 3 planos a la vez. O sea, vamos a empezar con el judicial, porque se está extendiendo una protección preventiva a personas sin órdenes de captura. Pero también toca el plano político al involucrar a la familia del expresidente en medio de una coyuntura que es clave para Morena. Y por último, también está el plano criminal al conectar con la red de huachicol incrustada en la Marina que el gobierno de la presidenta promete erradicar. Por ahora, que lo sepan, la pelota está en la cancha de los López Beltrán. Si ellos ratifican, quedarían bajo protección judicial. Y si no lo hacen, el amparo se va a extinguir. Pero el episodio ya dejó claro cómo esta figura jurídica concebida para defender derechos fundamentales puede convertirse en el epicentro de maniobras políticas, pugnas judiciales y filtraciones mediáticas. Bueno, hace unas semanas abordé con mucha precisión este tema y la semana pasada conocimos el veredicto de la alianza entre Aeroméxico y Delta. El Departamento de Transporte de Estados Unidos decidió revocar la inmunidad antimonopolio que desde 2016 permitía a Delta y Aeroméxico operar como una sola empresa en la fijación de precios, rutas y capacidad. Esta medida será efectiva el próximo 1 de enero de 2026 y ambas aerolíneas deberán disolver su empresa conjunta. El argumento de Estados Unidos es que el acuerdo genera efectos anticompetitivos al otorgar una ventaja injusta a ambas compañías, Delta y Aeroméxico, y acusa al gobierno mexicano de distorsionar el mercado con prácticas como la confiscación de slots, la prohibición de operaciones exclusivas de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la obligación de trasladar estas operaciones a la AIFA. El Departamento de Transporte de Estados Unidos considera que estas acciones van en contra del Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo que busca garantizar competencia. Aeroméxico lamentó la decisión, asegurando que pasa por alto beneficios en conectividad, turismo y tarifas, aunque aclaró que los códigos compartidos con Delta y los programas de viajero frecuente continuarán vigentes, por lo que los pasajeros no verán cambios inmediatos en ese sentido. Aunque eso no es lo que piensan los analistas expertos en la materia, quienes consideran que Aeroméxico se verá muy afectada por la medida. Esto ya que depende más de esta alianza y tiene menor capacidad financiera que Delta, que cuenta con el respaldo del gobierno estadounidense. Se advierte que los boletos de avión pueden subir aún más de precio, que se pueden cancelar hasta 23 rutas directas y desaparecer beneficios valorados en unos $800 millones.
Delta, por su parte, no está obligada a vender su participación del 20% en Aeroméxico. Recordemos que en el trasfondo, la decisión refleja también tensiones políticas. La administración Trump considera que las medidas en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al AIFA son intervenciones que distorsionan la competencia, mientras que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que se trata de decisiones técnicas tomadas por motivos de seguridad. La visita del primer ministro canadiense Mark Carney a Ciudad de México dejó claro que a más de 80 años de relaciones diplomáticas, México y Canadá son socios estratégicos que buscan blindar su cooperación en un contexto global dominado por el proteccionismo y las tensiones con Estados Unidos. Mark Carney elogió a la presidenta recordando un gesto simbólico en el G7, el balón Wirrárica que la presidenta le entregó como muestra de amistad. Aparte, reconoció la proyección internacional que la presidenta ha ido construyendo al mencionar que en el marco del G7, al que la presidenta fue invitada por Mark Carney, pues que todos aprendieron de sus palabras. En Palacio Nacional se anunció el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, una hoja de ruta con 4 ejes: prosperidad económica, movilidad e inclusión, seguridad y sostenibilidad ambiental. Bajo este marco, ambos gobiernos se comprometieron a facilitar comercio e inversión, modernizar infraestructura portuaria y ferroviaria, cooperar en energía, agricultura y salud y enfrentar juntos el cambio climático y el crimen organizado. Como parte de ese compromiso, Canadá aportará casi $10 millones para proyectos de integración de migrantes en México y para combatir el tráfico ilícito de fentanilo. En el terreno comercial, Sheinbaum y Carney defendieron el TEMEC como clave para la competitividad de la región. Esto a pesar de las presiones arancelarias de Donald Trump, destacaron que el tratado ha generado empleos, prosperidad y que ha convertido a América del Norte en un bloque económico fuerte. Por cierto, México ya es el tercer socio comercial de Canadá y el comercio bilateral alcanzó los $56 mil millones en 2024. Carney adelantó que Canadá está listo para entrar a la renegociación de 2026 con una visión pragmática: ajustar lo necesario para reforzar la competitividad. Pero el mensaje más potente no estuvo solo en los números, sino en la política. Canadá busca hoy a México para equilibrar las fricciones con Estados Unidos y Europa. Mark Carney necesita un aliado en la región y Claudia Sheinbaum aparece como la interlocutora natural. Aún así, Canadá ejerce un soft power hábil que debe manejarse con mucho cuidado, sobre todo recordando antecedentes como el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha dejado denuncias de explotación laboral y abusos a derechos humanos. En seguridad, Mark Carney fue directo. Reconoció que existen cárteles canadienses en México y cárteles mexicanos en Canadá y anunció cooperación en inteligencia y ciberseguridad para frenar el tráfico de drogas, armas y personas. Sheinbaum respondió que esa colaboración se hará siempre con respeto a la soberanía, pero dejó claro que México necesita reforzar capacidades y que Canadá puede aportar experiencia. El acuerdo cerró con una visión de futuro, ya que ambos líderes se declararon listos para enfrentar juntos la renegociación del TEMEC en 2026 y también para proyectar unidad de cara al Mundial, que como saben se celebra el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. La visita de Mark Carney abrió un nuevo capítulo de cooperación estratégica en comercio, seguridad y diplomacia. Y aparte envió un mensaje claro a Washington, que frente a la incertidumbre de la Casa Blanca, México y Canadá están dispuestos a coordinarse para defender su prosperidad compartida y su papel como eje competitivo en la economía mundial. Hablando del TEMEC, el gobierno de México dio un paso clave rumbo a su revisión, pues la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso que abre un periodo de consulta pública para que ciudadanos, empresarios, académicos y sectores interesados envíen comentarios sobre el funcionamiento del tratado comercial. La idea es recoger insumos que alimenten la posición mexicana en la revisión de 2026. El aviso, que fue firmado por Marcelo Ebrard, establece que habrá 60 días para enviar propuestas, ya sea en físico en la Oficialía de Partes o en línea a través del correo y portal habilitados por la Secretaría de Economía. En paralelo, Estados Unidos inició un proceso similar a través de la USTR,
pero con un matiz importante, ya que mientras México abrió un esquema general de participación, Washington lanzó una convocatoria con directrices muy concretas. Allá se piden comentarios sobre problemas de cumplimiento detectados, propuestas para fortalecer el acceso a mercados, medidas para consolidar el liderazgo tecnológico estadounidense y estrategias de colaboración dentro del Comité de Competitividad que prevé el propio tratado. Es decir, Estados Unidos ya perfila su agenda hacia seguridad económica, competitividad regional y, de fondo, un posicionamiento frente a China. El trasfondo legal es bien importante. El artículo 34.7 del TEMEC establece que en 2026 debe realizarse una revisión conjunta. Así, los tres socios, Estados Unidos, Canadá y México, decidirán si renuevan el tratado por 16 años más o si lo dejan expirar en 2036. Y aunque parece lejano, lo que se discuta en los próximos meses será decisivo para definir si América del Norte se mantiene como bloque comercial robusto o si las tensiones políticas terminan por debilitarlo. Con estas convocatorias paralelas, tanto México como Estados Unidos marcan el arranque formal de una etapa decisiva y el TEMEC entra en su primera gran prueba de vida. Que recordemos que lo que está en juego no es solo un tratado comercial, sino el futuro de la integración económica de toda América del Norte. Y ya que hablamos de visitas, la semana pasada Trump visitó Reino Unido y emitió un mensaje que sorprendió al mundo. En una rueda de prensa junto al primer ministro británico Keir Starmer, Trump admitió estar decepcionado con Putin. Dijo que esperaba que negociar la paz en Ucrania con Putin iba a ser una cosa muy sencilla porque tiene una relación personal, pero lo acusó de matar a mucha gente y de sacrificar a sus propios soldados en mayor proporción que a los ucranianos. Con estas palabras, lo que Trump hizo fue romper con esta ambigüedad que lo ha caracterizado hacia Rusia en lo que fue su primer mandato. Starmer, por su parte, endureció el tono y recordó que Rusia lanzó en los últimos días el mayor ataque desde el inicio de la invasión en 2022, incluso violando el espacio aéreo de la OTAN. Para Reino Unido, la prioridad es aumentar la presión sobre Putin y abrir la puerta a un acuerdo de paz duradero. Así, la vista se convirtió en un escenario donde Trump buscó proyectar firmeza frente a Rusia, mientras Starmer reforzó la cohesión atlántica en plena escalada de la guerra, porque recuerden que conforme va escalando, lo que se está poniendo también ahí medio que en jaque y a ver qué tan juntos están es la cohesión de la OTAN. Que sepan que no todo fue coincidencia porque hubieron diferencias muy claras. Por ejemplo, Trump marcó una diferencia clarísima con Starmer sobre Palestina, porque Trump no está de acuerdo en que el Reino Unido reconozca al Estado palestino en la ONU si Israel no da pasos hacia un alto al fuego en Gaza. Esa es una línea roja para Trump, que ha mantenido su respaldo incondicional a Israel, dejando entrever un punto de fricción diplomática con Londres. Y la visita no solamente se quedó en lo político, sino que también vino cargada de importantes y jugosísimos anuncios económicos y también bien interesantes. Escuchen esto. Trump y Starmer firmaron un acuerdo tecnológico histórico que compromete a gigantes como Google, Microsoft y Blackstone a invertir 150,000 millones de libras en el Reino Unido. Esto tiene un objetivo muy importante, siendo este el de reforzar la cooperación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías para competir frente a China. A cambio, el laboratorio británico GSK anunció inversiones en Estados Unidos por 30,000 millones de dólares. Esto también respondiendo a la presión de Trump para atraer capital extranjero. Rafael Caro Quintero, el histórico fundador del Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, compareció por primera vez ante la Corte del Distrito Este en Nueva York. La audiencia fue breve, duró 23 minutos, pero estuvo cargada de mensajes. De entrada, la defensa denunció las condiciones en que se encuentra recluido. Dicen que está en una celda de 2 por 2 metros, tan reducida que ni siquiera permite reuniones adecuadas con su equipo legal, y pidieron que se autorice su traslado a una sala contigua donde pueda revisar material audiovisual para preparar su defensa. La fiscalía respondió que no existe aún una petición formal y que la decisión
decisión corresponde al Buró de Prisiones, aunque aceptó que el tema se analice antes de la próxima audiencia. El momento más relevante llegó cuando el juez cuestionó directamente a los fiscales sobre la pena de muerte. Ante ello, la respuesta fue que la fiscal general Pam Bondi decidió excluirla del proceso, lo que prácticamente descarta que Caro Quintero enfrente la pena de muerte, lo que es una definición clave, considerando que el caso Camarena ha sido durante décadas símbolo de la brutalidad del narco y de la respuesta estadounidense. La fiscalía subrayó además la complejidad del caso. Son 4 décadas de evidencia, incluidas grabaciones del interrogatorio y tortura de Camarena que habrían sido ordenadas por el propio Caro Quintero. Por eso, el proceso avanza lento y se prevé que aún falten meses de revisión documental. La Corte programó una audiencia en octubre para revisar las condiciones de detención y fijó como fecha clave el 19 de marzo de 2026, cuando se espera un avance más sustantivo. Mientras tanto, no se descarta que la defensa y la fiscalía exploren negociaciones para evitar un juicio largo. Jimmy Kimmel Live quedó suspendido indefinidamente por ABC y lo que pudo ser solo un pleito más en el late night estadounidense terminó convertido en un termómetro político. La cadena ABC tomó la decisión apenas 2 días después de que Jimmy Kimmel señalara a la pandilla MAGA de manipular políticamente el asesinato de Charlie Kirk. De ahí, la polémica escaló hasta convertirse en un debate sobre censura, libertad de expresión y el peso del poder político sobre los medios. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Desde la Casa Blanca, Donald Trump celebró la suspensión como gran noticia para Estados Unidos. Atacó a Kimmel por carecer de talento y aprovechó para pedir que NBC también retire a Stephen Colbert. Entre sus seguidores, la medida fue recibida como el ajuste de cuentas esperado contra un comediante que durante años lo ridiculizó. Pero la otra mitad del país lo ve distinto. Gavin Newsom, gobernador de California, denunció un ataque coordinado y peligroso contra la primera enmienda. El senador Chris Murphy advirtió que Trump estaba explotando la tragedia de Kirk para callar voces críticas y que si no se protesta ahora, dentro de un año podría no haber democracia que defender. Los demócratas en la Cámara Baja fueron más allá. Acusaron al presidente de la FCC, Brendan Carr, de abuso de poder, después de que sugiriera públicamente sancionar a ABC por los comentarios de Kimmel. Y ya que dije FCC, hagamos una mega pausa para explicarles qué es y por qué es tan relevante. La Federal Communications Commission es el árbitro máximo de la tele y la radio en Estados Unidos. Esta comisión no hace programas ni escribe guiones, pero tiene en sus manos algo mucho más poderoso: las licencias para operar. Sin su visto bueno, ninguna televisora puede transmitir. Oficialmente, su trabajo es garantizar que las frecuencias se usen en beneficio del interés público, o sea, cuidar que no haya monopolios, que tampoco se interfieran señales y de vez en cuando hacerse los ofendidos si alguien dice una grosería en horario familiar. ¿Cuál es el problema? Que cuando la FCC opina de un programa específico, como lo hizo su presidente con el caso de Jimmy Kimmel, deja de sonar a árbitro imparcial y más como presión política. Porque si tú eres una cadena de televisión que justo está pidiendo permiso para expandirse, dime tú si te vas a arriesgar a hacer enojar al que te va a dar el permiso. Ante todo esto, la comunidad artística y mediática también saltó. Ben Stiller y Wanda Sykes hablaron de censura política. Mike Birbiglia pidió a los comediantes no mirar hacia otro lado y figuras como Jeff Dye o Dave Portnoy recordaron que cuando expulsaron a Tucker Carlson, Roseanne Barr o Gina Carano no hubo el mismo escándalo. Para unos es censura y para otros simplemente son consecuencias de lo dicho al aire. En este tema, el contexto regulatorio es clave. Nexstar, que es dueña de ABC, está en plena negociación de fusiones y expansiones que dependen de la FCC, lo que alimenta la sospecha de que la decisión no fue solo empresarial, sino también política. Tan es así que múltiples analistas advierten que este no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia. Cadenas que prefieren callar voces incómodas antes que arriesgar su relación con el gobierno y los reguladores. Las conclusiones varían según el lente ideológico. Para críticos progresistas, el caso marca un nuevo umbral en las guerras culturales, en donde basta un comentario incómodo para que desaparezca un conductor, erosionando el espacio de la sátira política. Para sectores conservadores, la visión es más matizada. Reconocen que la presión gubernamental es preocupante, pero recuerdan que también Kimmel enfrentaba ratings decrecientes y decisiones de mercado que pesaron en la balanza.
El propio Carr defendió que las estaciones tienen la obligación de servir al interés público y pueden retirar programas que no cumplen con ese estándar. Al final, todo este episodio sintetiza la gran pregunta: ¿qué tanto están dispuestos gobierno, medios y reguladores a tolerar la crítica política en televisión? Para unos, estamos ante un signo de autocensura dictada por miedo. Para otros, simplemente es el mercado acomodando piezas. Lo cierto es que el mensaje quedó claro. En la era Trump, los límites de lo que puede decirse en pantalla ya no dependen solo del humor, sino también de la política y de los intereses que atraviesan a la industria mediática. Trump volvió a encender la mecha de la polarización política en Estados Unidos. Esta vez anunció que designará al movimiento Antifa como organización terrorista, calificándolo de desastre enfermo y peligroso de la izquierda radical. Lo hizo en Truth Social en el contexto del asesinato de Charlie Kirk, crimen que el presidente ha usado como eje de su narrativa para señalar a la izquierda como promotora de violencia, aun cuando no existe evidencia que vincule al acusado Tyler Robinson con Antifa. El problema es que, más allá del ruido político, la medida es jurídicamente inviable. Antifa no es una organización formal, sino un movimiento descentralizado, sin líderes, sin membresía ni estructura jerárquica. El propio FBI ya lo había descrito como una ideología, no una organización, y expertos en derecho recuerdan que la primera enmienda protege la libertad de asociación. No existe un mecanismo legal para declarar terrorista a un movimiento doméstico tan difuso. Juristas y académicos advierten que lo que Trump propone es un arma política, no un instrumento legal. Brad Evans, especialista en violencia política, alerta que si se abre la puerta a etiquetar a cualquier ciudadano como terrorista solo por simpatizar con ideas antifascistas, se erosiona la presunción de inocencia y se habilita la persecución arbitraria de opositores. Para todo esto vale la pena preguntarnos qué es Antifa en realidad. Sus raíces se remontan a los movimientos antifascistas europeos de los años 20 y 30. En Estados Unidos tuvo un primer auge en los 80s con acción antirracista que confrontaba a neonazis en conciertos punk. Luego prácticamente desapareció hasta resurgir con la llegada de Trump en 2016. Desde entonces ha sido visible en episodios como Charlottesville en 2017 y en las protestas tras el asesinato de George Floyd en 2020. Su ethos es confrontar directamente a la extrema derecha y al supremacismo blanco. Sus tácticas van desde marchas y bloqueos hasta enfrentamientos físicos y vandalismo. Para sus críticos es un movimiento violento que atenta contra el orden, pero para sus defensores es autodefensa frente al fascismo y protección a minorías históricamente violentadas. El anuncio de Trump llega con un tufo político aún más fuerte cuando se sabe que justo la semana pasada el Departamento de Justicia eliminó un estudio que concluía que la violencia de la derecha radical supera a la de cualquier otro grupo en Estados Unidos. Investigadores como Robert Pape subrayan que culpar a un bando no reduce la violencia, sino que la intensifica. En los hechos, no hay un marco legal para etiquetar a Antifa como organización terrorista, pero el movimiento simbólico de Trump sí cumple un objetivo: galvanizar a su base, reforzar su narrativa contra la izquierda radical y convertir a sus adversarios políticos en enemigos internos. Lo que está en juego no es solo un debate sobre Antifa, sino el delicado equilibrio entre seguridad, libertad de expresión y democracia en un país que atraviesa niveles históricos de violencia. Su gustosa sección de breves pero importantes arrancamos recio con el TikToks, porque Trump y Xi Jinping cerraron un acuerdo que salva a TikTok de la prohibición en Estados Unidos. Tras meses de presiones legislativas y amenazas de cierre, el pacto permitirá que la app siga operando, aunque bajo condiciones. Inversionistas locales deberán controlar la filial estadounidense y se negocia una licencia especial para usar el algoritmo de ByteDance. Trump aprovechó para anunciar que visitará China en 2026. Como saben, el fondo del asunto es la seguridad nacional y la influencia política. Estados Unidos teme que TikTok pueda usarse para manipular a su electorado, mientras que China insiste en proteger su soberanía tecnológica. México despide a una de sus grandes figuras de la ciencia. La astrónoma y divulgadora Julieta Fierro falleció a los 77 años. Investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, autora de más de 40 libros y voz constante en medios, Fierro dedicó su vida a acercar las estrellas a la gente común. Su carrera rompió barreras. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, dirigió la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y trabajó en programas educativos de la SEP. También fue parte de la Academia Mexicana de la Lengua.
un reconocimiento a su capacidad de comunicar la ciencia con claridad y belleza. Julieta Fierro siempre decía que la ciencia no debía quedarse en los laboratorios, sino iluminar la vida diaria. Su pasión la convirtió en referente a la divulgación en América Latina y su legado seguirá brillando en cada niña y niño que alguna vez levantó la vista al cielo gracias a sus palabras. A principios de 2025, la DEA puso sobre la mesa una propuesta que parece sacada de guión de Hollywood. Ataques militares en México, desde bombardeos hasta ejecuciones selectivas de capos del narco. El plan buscaba tratar a los cárteles como organizaciones terroristas, pero afortunadamente tropezó con el muro de la legalidad y la diplomacia. Ni el Pentágono ni la propia Casa Blanca se atrevieron a avalarlo. Al final, la idea quedó archivada, pero el solo hecho de que se haya discutido muestra hasta dónde llega la desesperación o la imprudencia en Estados Unidos. La DEA quiso jugar a Rambo en México y Trump prefirió no abrir esa puerta, al menos de momento. Meta ha sido demandada en Estados Unidos por la productora Strike Tree Holdings, que lo acusa de haber usado más de 2.300 videos pornográficos como material de entrenamiento para sus modelos de inteligencia artificial. Según la denuncia, la empresa habría pirateado ese contenido mediante la red BitTorrent, esto en busca de escenas de realismo, continuidad y diversidad corporal que no suelen encontrarse en producciones de cine o televisión tradicionales. Strike 3 reclama $350 millones en daños y perjuicios, argumentando que la compañía de Mark Zuckerberg utilizó su catálogo de forma ilegal para robustecer productos de inteligencia artificial generativa. Meta, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que las afirmaciones no son precisas. Pero este caso se suma a una larga lista de litigios contra gigantes tecnológicos por el uso de material protegido en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y aparte, abre un nuevo frente, el de la pornografía como fuente de datos con fuertes implicaciones éticas, legales y culturales. Hace 2 programas les platiqué de Estonia y de cómo me acordaba cuando estuve en ese país hace 1 mes y medio, del temor que tienen sobre una posible invasión rusa, aunque no se ha verbalizado por parte de Rusia esa intención. Pues el pasado viernes 19 de septiembre, Estonia denunció que 3 cazas rusos MiG-31 ingresaron a su espacio aéreo durante 12 minutos sobre el Golfo de Finlandia. La Cancillería lo calificó como un acto de desfachatez sin precedentes, que es el más grave en lo que va de 2025. La OTAN respondió de inmediato y aviones italianos desplegados en la misión de policía aérea interceptaron a los rusos. La portavoz de la alianza, Alison Hart, acusó a Moscú de un comportamiento imprudente que viola las normas internacionales. Ahora, esto no es un hecho aislado, es la 4ª incursión de este año tras las registradas en mayo, junio y septiembre. Para Estonia y los demás países bálticos, que son firmes aliados de Ucrania, pero sin fuerzas aéreas propias. Estos incidentes son leídos como provocaciones deliberadas de Rusia para intimidar a los miembros más expuestos de la OTAN. El episodio refuerza la percepción de fragilidad estratégica en la región y la necesidad de un despliegue aliado permanente en el flanco este europeo. Esto, mientras la guerra en Ucrania mantiene las tensiones en su punto más alto. En noticias que parecen broma, pero no lo son, la madrugada del viernes 19 de septiembre, el centro de Berlín se paralizó, pues descubrieron una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el río Spree. Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y hoteles, incluidos numerosos turistas. Para las 5 de la mañana, la policía confirmó que el desalojo estaba concluido y que más de 800 personas habían sido reubicadas en alojamientos de emergencia, como el que está habilitado en el Ayuntamiento de Berlín Centro. La bomba fue localizada un día antes durante trabajos rutinarios en el río, lo que activó un protocolo bien conocido en Alemania. Aún hoy, 80 años después, los rastros de la guerra aparecen en construcciones, terrenos o ríos, obligando a operativos masivos de seguridad. En este caso, tras horas de tensión, los especialistas en explosivos determinaron que el artefacto no representaba un peligro y lo extrajeron sin necesidad de detonar. Este es un episodio que, aunque sin consecuencias mayores, dejó un recordatorio contundente. En Alemania, la huella de la Segunda Guerra Mundial todavía emerge desde el subsuelo, obligando a detener por completo la vida urbana cada vez que el pasado resurge bajo la forma de una bomba olvidada. Pero miren, mucha historia de la Segunda Guerra Mundial, de condenar las atrocidades que se cometieron en contra de la comunidad judía y cuánto silencio alrededor de las atrocidades que se cometen en Gaza. El ejército de Israel lanzó una de sus advertencias más duras desde que inició la guerra en Gaza. A través de su vocero en árabe, Avichai Andrae,
anunció que las fuerzas de defensa de Israel emplearán una fuerza sin precedentes en Ciudad de Gaza, que es el epicentro de la ofensiva militar. El mensaje incluyó un llamado directo a la población civil: huyan hacia el sur mientras todavía tengan oportunidad. Con una frase tajante, la carretera de Salah al-Din queda cerrada. Israel selló el principal corredor humanitario que había funcionado durante 48 horas como ruta de escape. Miles lograron salir en ese lapso, pero otros quedaron atrapados en medio de los combates. Hoy, más de 600,000 personas permanecen bajo bombardeos y ataques terrestres, sobre todo en distritos centrales y occidentales donde la densidad de civiles es mayor. La ofensiva israelí no solo avanza con tanques y aviones, también corta las comunicaciones. Toda la franja quedó sin conexión telefónica ni internet en la víspera, lo que paralizó la coordinación de evacuaciones y dejó a familias enteras incomunicadas. Pero incluso quienes logran desplazarse al sur no encuentran garantías de seguridad. Las llamadas zonas humanitarias están desbordadas, con hospitales colapsados, albergues sin espacio y servicios básicos al límite. Desde hace días, Israel intensificó la ofensiva con el objetivo declarado de eliminar a Hamás, grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Los ataques buscan cerrar un ciclo iniciado en octubre de 2023 tras los ataques de Hamás en suelo israelí. En los últimos días se reportan al menos 33 muertos, que se suman a un saldo acumulado que, según autoridades de Gaza, ya supera las 65,000 víctimas fatales en casi 2 años de conflicto. El desplazamiento masivo continúa. Solo en la última semana habrían huido unas 150,000 personas de Gaza City. Pero organizaciones humanitarias advierten que la población que permanece atrapada enfrenta un dilema imposible: quedarse bajo las bombas o trasladarse a refugios precarios y sobrepoblados. El mensaje del portavoz militar israelí refleja la dureza de esta nueva etapa. Israel insiste en que jamás utiliza a los civiles como escudos humanos, mientras críticos internacionales señalan que cerrar corredores humanitarios y atacar zonas densamente pobladas multiplica los riesgos para la gente común. La promesa de usar una fuerza sin precedentes sobre la ciudad no solo anticipa una fase aún más devastadora de la guerra, sino que confirma que el costo mayor lo seguirá pagando la población civil. Bienvenidos a Palos Reales. Primero, gracias a quienes fueron a mi participación en La Magia del Caos, el podcast de Aislinn Derbez. Yo les voy a confesar que a mí me sorprendió muchísimo que me haya invitado, porque dije, wow, llama la atención hablar de política, qué emoción. De hecho, se grabó en marzo y lo acaban de sacar pues justo la semana pasada. Me hizo muy feliz como leer a muchos de ustedes. Tengo la comunidad más espectacular del mundo habido y por haber. Gracias por existir y acompañarme en mis aventuras. ¿Qué les voy a platicar hoy? Pues miren, yo ahorita que terminé con el tema de Israel, les voy a platicar algo que nunca he platicado. Pero fíjense que he coincidido con muchísimas personas que es el tema más difícil por abordar, por la cantidad de versiones y visiones encontradas. Yo platicarles que tengo muchos amigos en la comunidad judía a quienes quiero muchísimo, y lamentablemente no con mis amigos como tal, pero como que con muchas personas de la comunidad judía, cuando he hablado sobre el tema, he batallado mucho en tener un diálogo constructivo. Como que se van de pronto mucho a los polos y me impacta, y sí siento que en unos años vamos a voltear atrás y vamos a decir cómo éramos testigos de lo que estaba sucediendo y no alzamos nuestras voces. Y sí creo que en un futuro nos van a juzgar en dado caso de no haberlo hecho. Pero sí que sepan que hablar del tema, híjole, es sumamente complejo, y a mí todo esto, desde el 2023, que lo sepan, me ha traído como muchas reflexiones en torno a la verdad y la información, porque es impresionante cómo uno pensaría de que, bueno, estás en medio de una guerra en pleno 2025, después de que conoces, como les dije, hablamos muchísimo de la Segunda Guerra Mundial y cómo seguramente muchos al igual que ellos han cuestionado y han dicho que, híjole, si yo estuviera viviendo eso o yo sabría toda esta información, habría reaccionado distinto, ¿no? Cuando tú ves como en retrospectiva estas otras guerras en las que no existíamos o no fuimos partícipes de ninguna u otra forma. Y dimensionar que estamos frente a guerras, dos particularmente, la de Israel en contra de Gaza y también la de Ucrania y Rusia, y entender cómo se mueve la información.
y cómo con tanta información abunda tanta desinformación. Al final del día no puedes creer, pareciera que nada. Y la información que también consumimos mediante algoritmos y cámaras de eco solamente nos hacen reconfirmar nuestras creencias y lo que estamos viendo. Y a mí este tema en particular me toca y me atraviesa muchísimo y me duele mucho cada que subo algo sobre el tema, y les juro que el hate de ambas partes es fuertísimo. Ojalá pronto se llegue a un cese al fuego y que la paz pueda reinar en estos territorios, porque vaya que hace muchísima falta. Dicho esto, he estado leyendo muchísimo sobre Kirk y estas teorías, que son teorías, ojo, aquí yo soy muy responsable en lo que comparto, les voy a decir que son teorías, pero yo he de decirles que sí medio que me suena, porque no sé si sabían, pero Kirk ya como que en sus últimas intervenciones y lo que estaba platicando, ya estaba siendo muy crítico frente a la guerra de Israel. Entonces hay como que todas estas teorías de que por ahí pudo haber sido el ataque, que yo conforme va avanzando lo de Kirk, híjole, también estoy segura que en unos años vamos a voltear atrás y vamos a entender un montón de cosas que pasaron alrededor de ese caso. Que hablando un poco pues de Kirk, de polarización, de anuncios, me supongo que todos están al tanto del movimiento que anunció el empresario Ricardo Salinas Pliego, que se llama Movimiento Anticrimen y Anticorrupción. A mí me parece súper interesante como empezar a analizar estos fenómenos, que ahorita no es único en México, ya hay un botón de muestra y bastantes. Está Milei en Argentina, Meloni, está Trump, y será interesante ver cómo evoluciona y cómo se desarrolla este movimiento, si es que lo llega a hacer. Yo en lo personal creo que sí lo va a hacer, y más cuando en México no hay una oposición partidista, que es lo que siempre les he dicho. Cuando no hay oposiciones suelen pasar dos cosas. Uno es que la oposición se desarrolla al centro del grupo hegemónico, digámoslo así, o de quien está controlando actualmente el poder político, pero también que de pronto se convierte en tierra fértil para otro tipo de liderazgos. Y me parece que este movimiento es prueba de ello. Ya no tengo más que platicarles, más que hoy les traigo al tan esperado y ansiado Clemente, el candidato. Oigan, hoy anda como muy ameno, muy feliz. Ha estado aquí afuera, ustedes no lo han visto, pero salud y salud, él encantado. Le fascina que le hagan sus cariñitos y que casi que luego ven como influencers hacen de que un giveaway. Yo les voy a hacer un giveaway con Clemente. Yo creo que así sacaría muchísimos más likes. Ven, bomboncito mío, yo te quería ver aquí. Hola. No, oye, no están esperando. Bueno, falló. Y aparte se ha portado muy bien porque no ha estado brincando aquí sobre la mesa ni nada. Clemente, te traje a trabajar. Aparte sí le digo, que le veo la carilla como, no metas a mi transportadora, y le digo, es hora de trabajar, ven a trabajar. Pero nos amamos, ¿verdad, Clemente? No, él está feliz, no quiere venir ahorita ya a la cámara, está como muy entretenido con algo aquí afuera. A ver, comunidad, yo quiero platicar algo con ustedes. Estamos súper contentos acá, que los números del programa han sido constantes. No saben la felicidad que me genera, porque estaba viendo la vez pasada como analizando los números y las métricas, porque lo que no se mide no se mejora, en todos los sentidos, ¿eh? Y decía, wow, hace casi un año estábamos, o sea, lo máximo que teníamos eran 8,000 vistas, 10,000 vistas, y ahorita ya hemos sostenido que en promedio más de 40, pero no hemos llegado a los 50. Entonces, yo tengo el nuevo reto de llegar pronto a los 50 y requiero de su ayuda. O sea, por favor, compartan este contenido con muchas más personas para que ya no haya desinformación y también para que se informen. La vez pasada alguien me mandó un mensaje para preguntarme de algo del huachicol fiscal y yo de que, ¿cómo, amiga? Me aventé 20 minutos hablando con peras y manzanas sobre el tema, por favor, ve y consúltalo. Entonces, ayúdenme compartiendo a más personas, porque aparte también, en la medida en la que sigamos creciendo, voy a poder hacer realidad unos sueños de contenido nuevo que traigo. Porque ustedes no crean que yo estoy nada más centrándome en semanalmente. O sea, sí tengo cosas en mi mente que hemos ido arrastrando el lápiz, pero sí la realidad es que necesitamos que el canal y el contenido siga llegando a más personas y que sigamos siguiendo. Así que para cerrar el programa de hoy, les recuerdo los 5 principios. Piquen el like, déjenos un comentario, suscríbanse al canal, por favor compartan y píquenle a la campanita. Gracias de verdad por acompañarme una semana más. Es un privilegio y un honor poder estar aquí con ustedes semana tras semana. Sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.